¿Imaginas vivir en una época en la que nacer mujer significaba que tu destino estaba escrito de antemano? Casarte, tener hijos, administrar la casa y poco más. A mediados del siglo XVII, en lo que hoy es México, una joven rompió cada una de estas reglas. No viajó a tierras lejanas ni lideró ejércitos, pero su mente fue más lejos y más fuerte que muchas de las grandes autoridades de su tiempo. Se llamó Juana Inés de la Cruz y hay una historia que ha recorrido siglos. Dicen que con apenas 17 años se enfrentó en debate público a 40 sabios teólogos, filósofos, matemáticos, todos hombres, todos considerados los más grandes de Nueva España. Y no solo respondió a todo, sino que lo hizo con tal elegancia y profundidad que nadie pudo ponerla en aprietos. ¿Es verdad esa leyenda? ¿Quién fue realmente la monja que supo más que muchos doctores? ¿Cómo construyó su saber en un mundo que quería limitarla? Y sobre todo, ¿por qué sigue siendo hoy una voz indispensable para entender la libertad, el conocimiento y el lugar de la mujer en la historia? Bienvenidos a este recorrido completo por la vida, la obra y el legado de Sor Juana Inés de la Cruz, la primera gran escritora de América y una de las mentes más brillantes que ha dado el idioma español. Capítulo 1. Infancia y despertar del genio. Juana Inés nació entre finales de 1648 y principios de 1651. Las fechas exactas se perdieron, pero sabemos que fue en San Miguel Nepantla, un pueblo del actual Estado de México. Su padre fue un soldado español, de apellido Asbaje. Su madre, Isabel Ramírez, descendiente de indígenas y españolas, una mujer de carácter que gestionaba tierras y haciendas. Juana fue la tercera de 6 hermanos. Creció en un entorno rural, pero con acceso a algo que pocos niños tenían: libros. Dicen que aprendió a leer a los 3 años, acompañando a una hermana mayor a la escuela. A los 8 ya escribía versos. No asistió a universidad. En esa época las mujeres estaban totalmente excluidas, así que aprendió sola en casa con los libros que encontraba: gramática, latín, griego, hebreo, matemáticas, música, lógica, filosofía, teología, astronomía, poesía española y clásica. En su famosa respuesta a Sor Filotea, escribiría años después: desde que me iluminó la luz de la razón, fue tan vehemente el deseo de saber que nada me detuvo, y añadía una verdad que hoy sigue conmoviendo: no estudiaba para prepararse a nada, sino por el placer de entender. A los 16 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México. La joven Juana llamó la atención de la corte virreinal. Su inteligencia, su memoria y su conversación eran tan vivas que pronto entró a servir como dama de compañía a Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo y de Aragón, marqués de Mancera. Allí comenzó la etapa que haría correr su nombre por toda la capital. Capítulo 2. El examen ante 40 sabios, mitos y realidad. Aquí llega la historia que todos conocen: el gran examen público. Lo que sabemos por documentos cercanos es que en 1668 el virrey y la virreina, admirados de su saber, decidieron poner la prueba ante los mejores profesores de la universidad, la catedral y los colegios mayores.
Se reunieron cerca de 40 doctores y maestros, cada uno experto en su campo. Le preguntaron de todo, desde puntos muy finos de latín y griego, pasando por problemas de astronomía y música, hasta debates de teología y lógica. ¿La humilló? No, en el sentido de burla o derrota. Lo que cuentan los testigos es que ella respondió con orden, precisión y calma, que no se quedó callada ante ninguna duda, que incluso corrigió errores menores en quienes preguntaban. El virrey dijo entonces, como un barco pequeño resistiendo una tormenta de preguntas, ella salió ilesa y firme. Fue un momento histórico, aunque no haya quedado un acta oficial, palabra por palabra. Una joven sin título universitario, mujer mestiza, demostró que el saber no depende de género ni de clase. Poco después, Juana tomó una decisión sorprendente para muchos. No buscó ni el matrimonio ni una vida cortesana. En su lugar eligió entrar a un convento. ¿Por qué? Lo explicó con claridad. Quería vivir sola sin ocupaciones que interrumpieran mi estudio. En el siglo XVII, ser monja era casi la única vía legal para que una mujer tuviera espacio propio, tiempo y acceso a libros. Capítulo 3. El convento, su verdadera universidad. En 1969 ingresó al convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Allí vivió el resto de su vida, pero no fue una existencia de silencio vacío. Fue una época de trabajo intelectual intenso. Su celda llegó a tener más de 4,000 libros, instrumentos científicos, astrolabios, mapas, diapasones y cuadros. Escribió día y noche. Allí nacieron sus obras más grandes. Poesía lírica. Primero, Sueño, su poema más ambicioso. Una reflexión monumental sobre el deseo humano de conocer. Hombres necios que acusáis, defensa brillante contra la doble moral. Teatro y loa. Amor es más laberinto. Obras sacramentales. Textos de gran ingenio. Prosa, respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Verdadero manifiesto a favor del derecho de las mujeres a la educación. Música y ciencia, tratados, cartas, observaciones astronómicas y reflexiones sobre la armonía. Era famosa en todo el continente. Sus libros se imprimieron en España y circularon por Europa. Pero su éxito y libertad intelectual no gustaron a todos. En la Nueva España, la autoridad eclesiástica vigilaba muy de cerca lo que se escribía. Capítulo 4. El conflicto, saber frente a obediencia. El punto de quiebre llegó hacia 1690. Sor Juana publicó una respuesta crítica a un sermón de un obispo. Reflexión teológica aguda, muy bien argumentada, pero recibió a cambio una carta firmada como Sor Filotea, que en realidad escribió el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Allí se le recordaba su deber principal, era la oración, no escribir ni debatir temas doctrinales. Sor Juana contestó con su respuesta, hoy joya de la literatura feminista temprana. Porque ha de ser pecado para mí saber, y no para vuestra ilustreísima. ¿Acaso la mujer no tiene alma y corazón? Sin embargo, la presión creció. El arzobispo de México, Francisco de Aguilar y Seijas, era contrario a que una monja tratara asuntos públicos o teológicos. En los últimos años de su vida, Juana tuvo que reducir su escritura, vender parte de su biblioteca y dedicarse casi por completo a la vida espiritual y al cuidado de la comunidad. En 1695, una epidemia de peste asoló la ciudad. Sor Juana se entregó a atender a sus hermanas enfermas, hasta que cayó
enferma también. Murió el 17 de abril de 1695, con apenas 43 años. Capítulo 5. Legado. La voz que no se apagó. Tras su muerte, sus obras se recopilaron y editaron en 3 grandes tomos, que viajaron a España y a América, pero durante mucho tiempo se leyó solo como poeta ingeniosa, sin ver su pensamiento político y feminista. Fue a partir del siglo XX, gracias a escritores como Octavio Paz, que le dedicó el libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que se recuperó su dimensión completa. Fue la primera mujer en defender públicamente el derecho a la educación femenina en América, un modelo de integración de saberes, ciencia, arte, fe y letras. Símbolo de identidad mexicana, mezcla de raíces indígenas, españolas y universales. Hoy es referente en derechos humanos, estudios de género y literatura mundial. En su honor llevan su nombre universidades, bibliotecas, premios, calles, avenidas en todo México y fuera de él. Su imagen aparece en billetes y monedas y cada 12 de noviembre, fecha tradicional de su nacimiento, se celebra su obra. La leyenda de la monja que humilló a 40 hombres es en el fondo algo mucho más grande. La historia de una persona que supo que el conocimiento no es privilegio de unos pocos, sino derecho de quien lo busca con honestidad. Sor Juana no pudo cambiar todas las reglas de su siglo, pero nos dejó algo que ninguna autoridad puede prohibir: el ejemplo de no callar, de preguntar y de escribir con libertad. ¿Qué frase de Sor Juana te ha acompañado más? ¿Conocías la historia del examen o la descubres hoy? Cuéntalo en los comentarios. Aquí nos quedamos para seguir aprendiendo. Si este recorrido te sirvió, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más historias completas, profundas y cercanas. Hasta la próxima. Seguimos leyendo el pasado para entender mejor el presente. Que tengas buena tarde, mañana o noche, depende la hora en la que me escuches y veas este video. Gracias y éxito en todo. Dios te bendiga.